Ya sabe que tiene aquí casi asegurada una comparecencia anual para estas fechas del año, porque lo he dicho en muchas ocasiones, esto es un parlamento y los parlamentos se inventaron para eso, precisamente, para hablar de presupuestos, para que los presupuestos, cuando se juntaban las Cortes de Aragón en Monzón, no discutían sobre lo que discutimos aquí, sobre el cambio climático y esas cosas que tanto le gusta a otros partidos, o sobre la Agenda 2030. Lo que se discutía era cuánto dinero le daban al rey, porque tenía que emprender una campaña o por el motivo que fuera, ¿vale? Y de ahí viene la tradición parlamentaria que empezó en España, en las Cortes castellanas y en las Cortes de Aragón, mucho antes que en otros países, y el motivo siempre era el mismo, hablar de presupuestos, lo que hoy en día diríamos presupuestos, ¿eh? Bien, nos alegra mucho tener al señor Barquero en esta comisión, porque, claro, lo que estaba diciendo antes es que como esto es un parlamento, a los parlamentarios y a los grupos parlamentarios nos gusta que el Gobierno nos informe de aquellas iniciativas que toma o que piensa tomar y que espera conseguir el apoyo de los grupos de la Cámara. Y digo esto porque algunas de las cosas que le voy a preguntar ya me las han contestado. Ya las han contestado publicándolas en el Heraldo de Aragón. Aquí a toda página, una foto en la que salen muy favorecidos el señor Bermúdez y el señor Azcón. Pero de lo que queremos hablar es de números, porque hay algunas de las informaciones en el periódico que no nos acaban de cuadrar del todo. Y también aprovecho la ocasión porque luego, igual en el Heraldo que en otras declaraciones, parece ser que se espera un apoyo incondicional de Vox a las iniciativas del Gobierno. Y entonces, ya que el Gobierno no nos había llamado para hablar del techo de gasto, que es la primera votación que hay que pasar en la tramitación del presupuesto, nosotros hemos pensado que íbamos a tomar nosotros la iniciativa llamando al Gobierno para que nos explicara el techo de gasto. Y como el señor Barquero es por su responsabilidad, es la persona más cualificada pues para hablar de este tema, pues por eso le hemos llamado. Y vuelvo a decir que muy agradecidos, además, de que venga y además de las explicaciones prolijas que suele darnos. Bueno, pues si les parece, vamos al meollo del asunto. Parece ser que hay una carta que forma parte de la normalidad institucional y democrática que le envía el Gobierno de España, al Gobierno de Aragón, diciendo, hablando así en términos vulgares, de la pasta que le va a dar durante el año 2026. Es decir, en cuanto se calcula debido al cuadro macroeconómico, la evolución de la recaudación, el PIB, cuánto se espera recaudar en concepto de IRPF y de IVA, que son los impuestos mollares, cuya recaudación está cedida a la Comunidad Autónoma de Aragón, y nos pertenece el 50% aproximadamente, no es exacto porque, claro, hay dos tramos y en uno de los tramos el Gobierno de Aragón tiene cierta autonomía normativa, no totalmente, pero en algunos temas. Entonces, bueno, pues un poco simplificando, la previsión para el año 2026 es que haya aproximadamente unos 5.297 millones de entregas a cuenta. Y a eso habría que sumar la liquidación tanto del IRPF como del IVA del año 2024 y que hay que abonar en el año 2026. Y parece ser que también como, si bien es un cálculo todavía provisional, que como la recaudación ha excedido aproximadamente en 430 millones lo previsto, es decir, que en el año 2024 nos fueron haciendo pagos a cuenta y que sumándolos
el importe resultante es inferior al que verdaderamente nos pertenecía después de ver la liquidación. Es decir, se ha recaudado más de lo previsto. Y como se ha recaudado más de lo previsto, aproximadamente la mitad es para el Gobierno de Aragón y esto asciende a 215 millones. Con lo cual, nos quedaríamos en 5.512 millones. Y esto hace una diferencia respecto al techo de gasto, que es el último que se aprobó en esta Cámara del año 2024, de unos 417 millones. A esto habría que sumar el incremento de recaudación de los tributos propios, los que recauda directamente la Dirección General de Tributos, que si bien no es competencia del señor Barquero, imagino que son dos direcciones generales perfectamente coordinadas. Yo me los imagino uno en cada despacho y tomando café todas las mañanas. Bien. Entonces, pues habría una previsión en plan conservador de unos 140 millones de recaudación de estos tributos propios y viendo lo que ha ocurrido en los últimos años, no nos extrañaría que nos fuéramos hasta los 150 millones de recaudación de tributos propios. Es que esencialmente, como saben sus señorías, la parte mollar es los impuestos y tasas medioambientales y el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que tanto ha subido la recaudación debido al incremento de las bases imponibles, es decir, al incremento del precio de la vivienda. Claro, desde un punto de vista de recaudación es algo bueno recaudar más. El problema es el origen de esa recaudación, que es el incremento exagerado que hace que de los precios de la vivienda, que hace que sea prohibitivo para una familia de trabajadores o para los jóvenes, pero bueno, que tiene una parte, desde el punto de vista de la fiscalidad, pues que aumenta la recaudación. Y esto supondría pues unos 30 millones más que lo presupuestado que igual acaba siendo más que lo presupuestado en el año 2024. Lo cual, si le sumamos a los 417 millones, estos 30 harían 447 millones más. Y ya ha declarado el consejero en el Heraldo que también estimarían incurrir en un déficit del 0,3%. Y así, más o menos, a grosso modo, ya que el presupuesto será de alrededor de 9.000 millones de euros, pues ese 0,3% serán unos, claro, 9 por 3, 27 millones, que si se lo sumamos a la cifra anterior, a los 447, haría un total de 474 millones. Entonces, claro, echando estas cuentas, el techo de gasto podría incrementarse en 474 millones más que el techo de gasto del 2024. Y ya que la cifra que publicó el Gobierno en el Heraldo es algo inferior, le quería preguntar el motivo, que igual yo he hecho mal las cuentas o están considerando algo que no he considerado yo. También entiendo que en el techo de gasto también habrán metido las rebajas fiscales previstas. Y ya que hay un compromiso público, que lo sabe todo Aragón, del presidente Azcón, que lo ha dicho en reiteradas ocasiones, de bonificar al 99% la recaudación el grupo 2 del impuesto de sucesiones y donaciones, y siempre se nos ha dicho que eso era aproximadamente 40 millones, si se lo restáramos a los 474 nos quedarían 434. Bien, si bien en el Heraldo dice que eso se valora en 30 millones, imagino que es difícil echar una cuenta de cuánto se va a recaudar el impuesto de sucesiones y donaciones, porque el hecho causante es difícilmente predecible. En fin, ya saben a qué me refiero. Por otro lado, claro, este incremento de 434 millones del techo de gasto sería superior a la evolución del Producto Interior Bruto, con lo cual entendemos que habría margen para nuevas bajadas de impuestos. No solamente el grupo 2 del impuesto de sucesiones y donaciones, sino que habría margen, habría dinero, vamos a decirlo en términos vulgares, habría dinero en las arcas del Gobierno de Aragón para hacer un gran plan de bajada de impuestos que contemplara
la fiscalidad diferenciada del mundo rural con rebajas generalizadas en el IRPF que favoreciera la residencia, la actividad económica y el emprendimiento en las zonas rurales de Aragón, que tanta falta hace, porque hay que premiar a la gente que trabaja allí y no ponerle impedimentos. Así que, bueno, después de esta primera intervención, me gustaría que el señor director general me aclarara si estas cifras que le he comentado son ciertas y si vamos bien encaminados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Barquero, muy amable por sus palabras. Bueno, pero entonces la voluntad del Gobierno es presupuestar con déficit. Claro, porque lo está reconociendo y además es la publicación que hizo el Gobierno en el Heraldo, que se esperaba presupuestar con déficit. Y entonces, no sé cómo calificar esa política. En un entorno de expansión en el ciclo económico, en la fase de expansión del ciclo, con un techo de gasto récord, con una recaudación récord, no somos capaces de tener un presupuesto equilibrado. O sea, vamos a ver, a eso nos ha llevado la deriva centrista del Partido Popular, a adoptar las políticas socialdemócratas típicas del cuatripartito, a normalizar el déficit. Dice, no, es que el déficit se está reduciendo. Hombre, el déficit no se reduce, porque, claro, como se calcula el déficit respecto al PIB, claro, mientras siga aumentando el denominador, es decir, el PIB, pues se mantendrá controlado el déficit en términos de PIB. Dice, bueno, y cuando entremos en la fase recesiva del ciclo, que entraremos, porque, no sé, los que estamos aquí ya hemos vivido unas cuantas y alguna más nos quedan de vivir. ¿A cuánto nos iremos de déficit? ¿Entiende lo que quiero decirle? Si lo que nos dice la Constitución es que tiene que haber un presupuesto equilibrado, un presupuesto estructural equilibrado, es porque se espera que en las fases de expansión se registre superávit para compensarla del déficit de las fases de recesión. Bueno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vuelvo a decir una cosa que he dicho en numerosas ocasiones. La Ley de Hacienda de Aragón obliga al Gobierno a presentar el proyecto de presupuestos antes del último trimestre del ejercicio anterior. Entonces, claro, obviamente, si ni siquiera van a presentar próximamente el techo de gasto, pues es que la presentación de la ley de presupuestos, ¿a cuánto se va a retrasar? ¿Al mes de noviembre? Porque se está hablando, las últimas declaraciones de Jorge Azcón dice que iba a esperar a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿pero a cuál? ¿Al que se supone que va a haber antes en octubre-noviembre o al que habrá en julio del año que viene? Porque siempre hay una reunión próxima del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La realidad es que el Ministerio ya les ha comunicado el importe de las entregas a cuenta, que es la clave para elaborar el presupuesto y para echar cuentas del techo de gasto. Entonces, yo entiendo que su intervención en esta comisión es un papelón, que no es responsabilidad suya. Entiendo que son las instrucciones que ha recibido de su consejero, pero el Gobierno está incumpliendo en su obligación de comunicar a los grupos parlamentarios ese importe del techo de gasto, y es más, es que a estas alturas tendría que estar registrado, tendría que estar en el registro con la documentación accesoria, que son las explicaciones que le estamos pidiendo, porque es que luego vienen aquí los consejeros y vienen los señores del PP a decirnos que a ver si es que Vox quiere incumplir la ley, pero es que para eso, para hacer esa manifestación, para tener autoridad moral para lo que le dijo la señora Susina a mi compañero David Arranz el viernes pasado, para eso el Gobierno tiene que tener los deberes hechos, y no los tienen hechos, porque ustedes hay leyes que no cumplen la ley de Hacienda y este año tampoco la van a cumplir, por lo menos en términos de plazo, porque con lo que me está diciendo usted de que hay una nebulosa, a ver, no hay ninguna nebulosa, el techo de gasto está clarísimo. Lo que pasa es que el Gobierno ha decidido mantener a este Parlamento
pues ayuno de esas cifras. Y entonces prefiere filtrarlas al Heraldo de Aragón y despreciar a esta institución y, en concreto, al único grupo parlamentario que se lo puede aprobar. A no ser que la decisión que haya tomado el Gobierno es que para pasar el techo de gasto no tiene por qué apoyarse en Vox porque el Grupo Socialista ya le ha asegurado su abstención. Nada más.